en Prensa Radial. El análisis político del momento. Iniciamos el proceso informativo a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Tenemos el contacto telefónico con el abogado Magner Aguirre Pastor. Él es abogado en libre ejercicio profesional y también conocedor de los elementos del Estado ecuatoriano en la parte constitucional y constituyente, con quien vamos a hablar principalmente un tema que está rondando la mente del pueblo ecuatoriano y también de algunas instituciones del Estado ecuatoriano. Estado fallido, presente y futuro. Señor abogado, buenos días, bienvenido a Prensa Radial Noticias Planeta al Día. ¿Por qué podemos hablar o qué es el Estado fallido, el presente y el futuro del mismo? Muy buenos días, don Pablo, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, bueno, un Estado fallido es la organización política y económica que no ha sido capaz de poder solucionar, brindarle a la población, ¿sí? Todos los elementos necesarios para que ésta pueda desarrollarse de buena forma. Hablamos de brindarle salud, educación, haber generado condiciones de empleo y trabajo. Y por eso que muchas personas hablan hoy en día el Ecuador un Estado fallido, más aún cuando vivimos una ola de inseguridad terrible en el Ecuador, un país que quizás muchos ecuatorianos, sobre todo quienes vivimos en la zona de la costa, lo sentimos al borde del abismo. Por eso algunas personas hablan de Estado fallido. Sin embargo, yo en lo personal considero de que este Estado fallido no hubiese sido viable si no tuviésemos una legislación fallida. Es decir, yo considero y sostengo de que es la legislación ecuatoriana la que ha fallado, como consecuencia de una serie de factores, comenzando por ejemplo, que para elegir a nuestros representantes a la Asamblea no existen requisitos mínimos. Esa es parte de la legislación fallida, porque nuestros asambleístas, por ejemplo, no tienen que reunir ningún tipo de requisito más que ser ecuatorianos y ser mayores de edad. Entonces, allí nace un primer tema de análisis, porque, dígame usted, ¿cómo podemos tener leyes de calidad? ¿Cómo podemos tener leyes que guarden una relación armónica a nivel de todo lo que significa el desarrollo socioeconómico y político, cuando quienes van a legislar no tienen una comprensión cabal de lo que tiene que hacerse a la hora de redactar una ley? Primer punto de partida, ¿no le parece, mi estimado licenciado? Claro que sí. Claro, y cuando hablamos, por ejemplo, de ese punto de partida de cómo se organiza la Asamblea Nacional Legislativa y las características que describe el Código de la Democracia y la misma Constitución para representar en el Parlamento ecuatoriano a una jurisdicción determinada, claro, son mínimos, simplemente tener mayoría de edad y ser ecuatoriano, pero nunca se pide un requisito, por ejemplo, qué tipo de calidad moral y de ética tiene ese ciudadano para desempeñar lo que sería la función o la curul de fiscalización y legislación que es la Asamblea Nacional Legislativa. Entonces, por allí está correcto el asunto y siempre hemos señalado que el gran problema, el Estado fallido, surgió en Montecristi, señor abogado. Completamente de acuerdo con usted. Fíjese que cuando nosotros revisamos la Constitución, el proyecto de borrador de Montecristi en aquella época, la Constitución del 2008, nos encontrábamos allí con unas primeras normas que hoy son la base también del gran problema de la inseguridad que vive el país. Es decir, estas disposiciones legales han permitido que finalmente se haya creado este clima de violencia, de inseguridad. Por ejemplo, artículo 5 de la Constitución de la República, se prohíbe el establecimiento de bases extranjeras en el Ecuador. Una prohibición hecha por norma constitucional. Claro. Los detractores de esta posición dicen, pero si Colombia tiene 8, 10, 11
bases extranjeras. Y yo pregunto, ¿qué sería de Colombia si no las tuviera? Y es un hecho de que precisamente en la zona norte, en la zona sur de Colombia, donde no están esas bases extranjeras, es por donde precisamente con mayor fuerza, ¿no?, el cultivo de drogas ha cogido actualmente alrededor de un 50% está precisamente en ese sector del cultivo de droga en el país vecino de Colombia. Entonces, fíjese usted, al haber eliminado la base de Manta, el Ecuador se convirtió en un país de paz, en un país de tránsito para este fenómeno mundial. Allí una disposición expresa que actualmente nos pasa factura. Luego usted avanza, artículo 9 de la Constitución. Todos los extranjeros tienen los mismos derechos que los ecuatorianos. De acuerdo con la Constitución, dice esa norma. ¿No? Antes decía, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en la ley. Entonces, ahí usted encuentra, por ejemplo, que al Ecuador han llegado muchos hermanos latinoamericanos huyendo de países donde tienen graves problemas y finalmente han venido aquí, por una parte, a desplazar un poco la mano de obra nacional, y quienes huyen de sus países lo hacen porque definitivamente en su país ya no tienen nada que perder, ya no tienen nada que hacer, ya no tienen tampoco esperanza, y muchas personas lamentablemente que vienen al Ecuador vienen a delinquir. Ahí una parte importante del incremento del porcentaje de la delincuencia en nuestro país. Claro, señor abogado, pero hay una circunstancia, por ejemplo, usted está señalando, claro, el tema de la movilidad y estas fuerzas oscuras que actúan no apegadas a derecho, tampoco a Constitución. La cosa nostra de ellos es la ley para ellos, y eso es lo que a lo mejor está provocando estos aspectos de inseguridad. Pero tomando el tema, porque claro, todo mundo políticamente dicen, el Ecuador es un estado fallido, pero el Ecuador es estado fallido desde Montecristi. Incluso el presidente Correa gobernó con esa constitución, pero con puño de hierro, señor doctor. O sea, el estado fallido. Claro. Lo acomodaron y lo moldearon para sus intereses, para quitar esas libertades, para introducir a lo mejor estos aspectos nocivos para una república. Entonces, ¿cómo tenemos que lidiar el estado fallido? ¿Políticamente o directamente vamos al tema constituyente para remediar estos grandes problemas? Porque la movilidad humana está siendo utilizada desde el marco político como un arma de ataque a otros estados. Y ese es el problema que tiene en este momento Norteamérica, señor doctor. Bueno, sí, mire, en realidad el tema de analizar a fondo, analizar nuestro marco constitucional, quizás nos llevaría muchísimo tiempo, pero existen muchas normas que bajo loables criterios, como por ejemplo el criterio que es el de la ciudadanía universal, de considerarnos ciudadanos del mundo, donde se garantizan los principios de no devolución, se garantiza el derecho a migrar, se garantiza el derecho incluso o la obligación del Estado a dar alojamiento, vivienda, vestido, dar medicinas, alimentación a los migrantes, como si estas disposiciones le fuesen a garantizar a nuestros hermanos ecuatorianos ese derecho en el país a donde ellos vayan a viajar, quizás porque la economía ecuatoriana no está bien. Entonces hay como que un criterio equivocado, ¿no? Porque al final lo que se ha permitido es garantizarle a quienes lleguen al país a esos derechos, que repito es loable, pero sin déresis significa juzgar con justicia y con acierto. Y lamentablemente el Ecuador no está en condiciones económicas para poder brindarle a los hermanos latinoamericanos y del mundo todos esos beneficios, porque aún no hemos resuelto nuestros problemas económicos, ni nuestros problemas de salud ni de educación. Entonces ahí hay una lógica que francamente no la comprendo. Señor doctor, pero ¿quién gana con un Estado fallido? ¿Y por qué lo producen al Estado fallido? ¿Con cuál
o con qué intencionalidad? Porque si le vemos desde el punto de vista político, el Ecuador no está bien económicamente, peormente en cuestión de desarrollo tecnológico y principalmente en temas de seguridad jurídica. Entonces, otras economías no van a ver tan atractivo a la República del Ecuador por estos temas de inseguridad que incluso son normas constitucionales y jurídicas secundarias. Entonces, ¿quién gana con todo esto? ¿Y para qué produjeron el Estado fallido? ¿O es que simplemente querían pasar del republicanismo a niveles de monarquía que a lo mejor conocen o se la conoce como el día de hoy, como las autocracias que se gobiernan por sí solas bajo criterio unánime y uniforme de la ideología política existente a nivel del mundo, señor doctor? Bueno, mire, yo personalmente considero de que si bien el marco constitucional del Ecuador no es el mejor, no es el más óptimo, es posible mantenerlo, o más bien, un gobierno, un presidenciable mañana puede sostenerse en el poder siempre y cuando puedan tener una mayoría en la Asamblea Nacional y con ello poder manejar este hiperpresidencialismo también que la Constitución le dota al presidente actual, a la función ejecutiva, pero lamentablemente debemos reconocer también que hemos tenido un gobierno fallido, es decir, la falta de habilidad política del actual todavía presidente Lasso no le permitió llegar a consensos que le permitan lograr tener una mayoría en la Asamblea Nacional. Al contrario, rompió las alianzas que inicialmente lo llevaron a la presidencia de la República y con ello quedó debilitado y por ello que lamentablemente no pudo aprobar la mayor parte de las leyes que llegaron a la Asamblea Nacional y con ello terminó un gobierno lamentablemente debilitado y que a quien le ha pasado factura lamentablemente es al pueblo ecuatoriano. Pero al final el gobierno también tiene un papel fundamental. Los liderazgos que se están formando de ellos va a depender mucho si se logra tener realmente esa fortaleza en la Asamblea Nacional, porque sin una fuerza, sin una mayoría en la Asamblea Nacional, lamentablemente no podrá hacer nada quien quiera que llegue de presidente de la República. Y en ese sentido, los gobiernos de la década pasada manejaron muy bien incluso la forma de asignación de los escaños. Usted recordará que en las elecciones anteriores se utilizaba el método de Home para asignar los escaños. Si ahora se hubiera utilizado el método de Home, el correísmo hubiese tenido por lo menos un 20 a 30% más de legisladores. Ventajosamente se ha utilizado en este caso el método de Wester, que le da la posibilidad justamente a los partidos de minoría de que tengan presencia en la Asamblea. Pero este simple cambio de método le permitió, en este caso al expresidente Correa, tener una mayoría legislativa en la Asamblea, con lo cual pudo gobernar, ¿no? Desde luego, con una mayor, por una parte, apoyo legislativo y, como usted lo dijo, con brazo de hierro, ¿no? Claro, pero hay una circunstancia de lo que acaba de manifestar, señor doctor. Por ejemplo, en el tema de lo que era la división de los poderes que permitía el republicanismo. Yo no sé si el Ecuador sigue siendo una república en esa división de los poderes, porque actualmente la Constitución de Montecristi señala funciones y la función ejecutiva, claro, viéndolo políticamente, el gobierno es un fracasado o un fracaso de gobierno en la conducción de la gobernabilidad. Pero viéndolo constitucionalmente, vemos que las líneas, como usted señala, la democracia representativa y la democracia directa fueron atacadas y legisladas a través de la norma constitucional y el código de la democracia para alterar y poner dos métodos que son dictatoriales como el Wester y el de Hong, que maniobran de acuerdo a los intereses de estas fuerzas políticas, de acuerdo al código de la democracia, para establecer mayorías o minorías de acuerdo a lo que es la orden de la línea del socialismo insertada en el código de la democracia. Entonces, doctor, el Estado fallido
no lo producen los seres humanos, sino el elemento jurídico del Estado ecuatoriano que está vigente y que ese es el que tenemos que reformar si queremos restablecer los pilares de la República y no los pilares de las funciones del Estado de acuerdo al socialismo del siglo XXI, señor doctor. Así es, por eso, mi estimado Pablo, yo he dicho de que una de las pocas cosas con las que estoy de acuerdo con el presidente Correa es que en efecto debe llamarse a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Claro, no comparto la visión, pero de que la Constitución del Estado debe reformarse, hay que hacerlo, y hay que hacerlo de manera urgente, porque, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene más poder que la Asamblea Nacional, claro, porque son quienes finalmente nombran a las autoridades de control, que son las que pueden o no garantizar impunidad a quienes en su momento dados puedan ser mañana autoridades seccionales, etcétera, ¿sí? Y resulta que estos 7 ciudadanos que supuestamente son apolíticos y que todos sabemos que están vinculados a partidos políticos por una parte, y que por otro lado se elige son personas que se eligen democráticamente. Aparentemente allí hay un tema legítimo, pero en la práctica la verdad que el pueblo ecuatoriano los elige ciegamente, los elige sin conocerlos, sin saber realmente quiénes son estas personas, cuáles son sus perfiles, y terminamos eligiendo a unos consejeros que no representan un sentir popular, a diferencia de un legislador en donde cada jurisdicción provincial conoce un poco más de cerca quiénes son esos representantes y que deberían ser los llamados a ser quienes nombren a las autoridades de control, porque además ya en un número mayor, en este caso una asamblea conformada por más de 130 legisladores, hay pesos y contrapesos y hace más difícil, por una parte, el que se pueda elegir a cualquiera como autoridad de control, porque ya estamos hablando de que dentro de ese poder que el pueblo le delega a cada legislador, ¿no es cierto?, para que lo represente en la Asamblea Nacional, ellos están llamados a ejercer ese poder de delegación que les da el pueblo para elegir autoridades de control en forma un poco más saludable, ¿no? Porque, repito, hay más pesos y contrapesos para poder justamente no dejarnos imponer autoridades de control que muchas veces son puestas a dedo. ¿Por qué? Porque ejerce la función ejecutiva. Entonces, todos estos que estamos señalando son parte de una legislación fallida, de una constitución hecha a la medida de los intereses, ¿no es cierto?, de la visión que representa a quienes defienden este tipo de procesos, pero que no hacen bien realmente a los intereses del pueblo ecuatoriano en su conjunto. Doctor, pero ¿por qué no ir y aplicar a lo mejor la sabiduría de la doctrina o el espíritu de las leyes en el sentido, por ejemplo, si nos ponemos a analizar la Constitución de Montecristi en los actuales momentos, claro, la Constitución actual, que fue hecha a la medida de un aspecto ideológico, dice lo siguiente: el Ecuador es un Estado de derechos, mientras que la Constitución de los cuarteles, que la llamaron de forma despectiva, decía lo siguiente: el Ecuador es Estado de derecho, que es muy diferente, señor doctor. Entonces, correcto. ¿Por qué no sopesar esas dos definiciones, señor doctor? Es una definición muy importante la que usted acaba de decir, porque pareciera que fuese lo mismo, pero que en realidad son conceptos totalmente diferentes. La Constitución actual habla de ampliación de derechos, y bajo el criterio de ampliación de derechos, cuya retórica suena bien a los oídos de la mayor parte del pueblo ecuatoriano, pero en la práctica no se ha resuelto lo más importante, el cómo hacer efectivos esos derechos,
Por ello yo vengo sosteniendo también que más que hablar de un Estado de derechos en el Ecuador, debería más bien inaugurarse un Estado de deberes, porque cuando los ciudadanos cumplimos con nuestros deberes, no existen derechos por reivindicar. Pero esta amalgama, este abanico de derechos genera más bien conflicto, porque también la política gubernamental ha sido en alguna medida enfrentarnos a los ecuatorianos, empleadores con trabajadores, ricos con pobres, y así por el estilo, más bien no manejar más bien un criterio de unidad, sino un criterio confrontativo, un criterio divisionista, que en nada contribuye al desarrollo y al crecimiento de nuestra patria. Entonces, en ese orden de ideas, este Estado de Derechos, ¿no es cierto?, yo creo que más bien ha despertado un sentimiento de contradicción y francamente no nos ha permitido avanzar. Y además, ya vemos nosotros lo que ha pasado con toda nuestra legislación, habeas corpus que otorga la libertad a personas que ya tienen sentencias en firme. Claro. Por ejemplo, bajo un criterio de ampliación de derechos, porque entonces son cosas que no tienen sentido, pero que lamentablemente se han venido aplicando en nuestro país. El abuso de las acciones de protección, las acciones extraordinarias de protección, es decir, de todo lo que son las garantías jurisdiccionales que han servido más bien como una herramienta de abuso del derecho. Todas estas cosas, francamente, nos llevan a una situación de falta de seguridad jurídica, porque hoy en día tenemos sentencia en firme, cuando antes todos los abogados aprendimos que la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada es inamovible. Ese era un principio general del derecho. Pero ahora usted ve gente que ha salido libre con acciones, como lo dije hace un momento, de habeas corpus, por ejemplo. Claro, doctor, pero hay una circunstancia, por ejemplo, cuando usted dice de los derechos. Personas que tienen grilletes en sus tobillos, en sus manos, y mentalmente grilletes por haber a lo mejor no respetado la ley, no respetado el poder institucional. Como tiene derechos, puede ser candidato a cualquier dignidad de elección popular para ocupar cargos de elección popular. ¿Cómo entendemos eso? O sea, tiene derecho a participar así tenga grillete. Si el ciudadano tiene observación, por muy mínima la sospecha que tenga por el aspecto jurídico, yo creo que lo más sabio es ese ciudadano, hasta que aclare su pasado o su aspecto que está siendo observado, no podrá participar de un proceso eleccionario, señor doctor. Ese es el Estado de Derecho. Por eso yo comencé diciéndole a usted que, por ejemplo, quienes nos representan como asambleístas no tienen ningún tipo de requisito, y eso es un asunto capital en la formación y la estructura de las leyes, porque dicen los estudiosos del derecho de que a la hora de legislar hay que hacerlo en base a la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica tiene que ver con que en la construcción de la norma hay que analizar cuál va a ser el resultado ulterior de la norma. Claro. Lo que usted está analizando, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo puede ser que un señor que tiene un grillete, ¿verdad?, pueda finalmente ser candidato? O sea, ¿cuál es el mensaje que damos a la sociedad, ¿no? Y entonces, y como digo, no tiene sentido que esto ocurra, porque debe existir más bien un tipo de sanción, un tipo de bloqueo a personas que, estando en este tipo de procesos, mañana vengan a ser los representantes de todo un pueblo. Y han habido gente que, estando con grillete, han participado y han vuelto a ganar. Entonces, esto es una contradicción, lamentablemente, una gran contradicción que hay en nuestro país,
Por eso, repito, yo vengo sosteniendo de que existe en nuestro país una legislación fallida. Sin embargo, nuestros asambleístas siguen hablando de ir a hacer más leyes, cuando yo creo que lo que deberían concretarse es ir a reformar y a enderezar todo este andamiaje jurídico que tenemos en nuestro país, que no está funcionando de manera adecuada. Así es, señor doctor. Por eso hemos venido señalando aquí en este segmento de noticias en el sur del Ecuador que la historia del constitucionalismo y jurídica del Estado ecuatoriano, que se ha venido perfeccionando durante años en lo que es la vida republicana del Ecuador, sigue vigente algunos aspectos. Y más bien, yo creo que hay que acudir a ese tema de la doctrina para ir modificando lo que hicieron desde Montecristi hasta la presente fecha. Códigos que ni siquiera se entienden y poco lo entienden aquellas personas cuando les toca revisar los argumentos de la doctrina de esa historia jurídica y constitucional de la República del Ecuador y de otros estados, señor doctor. Claro, por ello, para cerrar este tema, estimado Pablo, miren, un candidato a la asamblea debería reunir, además de una edad mínima que yo considero no debería ser menor a 30 años, por lo menos, claro, por lo menos, tener un título profesional, aunque no necesariamente, yo no creo mucho en el tema de los títulos profesionales, creo más bien en una trayectoria, una probidad notoria, una experiencia mínima, ¿no?, en una determinada área de la economía, una determinada área del derecho, una determinada área profesional, porque no puede ser que los doctores de la ley, los que tienen que ir a aplicar la ley, los magistrados, los jueces de una Corte Nacional, de una Corte Suprema, tengan que aplicar disposiciones de asambleístas que, si bien tienen su grupo de asesores, al final quien debe conocer sobre la construcción de la norma debe ser el asambleísta, porque el asesor puede finalmente estar prejuiciado o puede estar influenciado por terceras personas para que la norma se haga en una forma u otra. Así es, señor doctor, y estaremos en estos procesos informativos de Prensa Radial Noticias Planeta al Día, consultando y seguir analizando los temas jurídicos del Estado ecuatoriano y también de la Constitución de la República del Ecuador y los temas constitucionales y constituyentes que ha tenido el Ecuador, a lo mejor para preguntarnos, porque, como dice, a un amigo decía, de pronto lo ponen al zorro a cuidar un gallinero y lo despiden al zorro y el zorro dice, me han violado algunos derechos y nadie ve los derechos de las gallinas, señor doctor. Entonces yo creo que es pertinente comenzar a analizar profundamente los temas constitucionales y jurídicos de la República del Ecuador, señor doctor. Muchísimas gracias, Pablo, y completamente de acuerdo con usted. Perfectamente. Usted, para servirle a usted, pues un saludo a su gran audiencia también, allá pues por esos territorios donde ustedes son líderes en la información. Muchísimas gracias, señor doctor. Y como dijo usted, hay que ver qué tipo de ciudadanos son los que vamos a elegir. No veamos el título, veamos la probidad e idoneidad y la experiencia, señor doctor, porque eso también es un factor valiosísimo. Señor doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted por la entrevista. Un abrazo. Un abrazo. Hemos hablado con el doctor Magner Aguirre Pastor sobre el tema del Estado fallido o de los estados fallidos y principalmente el presente y el futuro. Hay circunstancias, Lindo, que sí debemos, claro, hay que acudir también a criterios y opiniones de otros jurisconsultos y estudiosos del derecho. No nos equivocamos absolutamente en nada cuando hablamos que las leyes de Montecristi son las que instauran una monarquía ideológica en el Ecuador. Cuando hablamos de los derechos del Estado de los derechos frente al Estado de derecho, que son dos cosas muy diferentes, yo creo que los resultados y las opiniones están allí.
O sea, el ejemplo del zorro Lyndon, como el zorro tiene derechos o el lobo tiene derechos, entonces el lobo acude al Poder Judicial para poner un amparo constitucional porque se le han violado los derechos de cuidar un gallinero. ¿Y quién precautela los derechos de las gallinas? Entonces así es de abusivo y poco entendible lo que se armó en Montecristi hasta la presente fecha en materia de leyes. Vamos a la pausa comercial.